Son las 4 de la madrugada. Las puertas del vagón se abren de golpe, y la luz de los reflectores golpea a cientos de mujeres que llevan días sin dormir, sin comer, sin saber dónde están. Bajan empujándose. Algunas llevan un bebé en brazos. Otras arrastran una maleta que empacaron pensando en una nueva vida, en un reasentamiento, en un trabajo. Una madre le ajusta el abrigo a su hija de 10 años, como si el frío fuera lo único que debiera preocuparle esa noche. Nadie grita todavía. Todavía no. Hay perros. Hay órdenes en alemán que casi nadie entiende. Hay un olor que ninguna de ellas sabe identificar. Un olor dulce y espeso que viene de unas chimeneas a lo lejos. Muchas de estas mujeres creen que han llegado a trabajar. Ninguna imagina que, antes de que salga el sol, la mayoría de ellas ya no estará viva. Este es Auschwitz-Birkenau, pero para las mujeres, Auschwitz escondía un infierno diferente. La rampa de Birkenau no es un lugar, es una frontera entre dos vidas. A un lado, los hombres, al otro, las mujeres y los niños. La separación ocurre en segundos, sin explicación, sin tiempo para despedirse. Un esposo alcanza a tocar la mano de su esposa antes de que un guardia los empuje en direcciones opuestas. Una madre grita el nombre de su hijo mientras la fila avanza y la voz se le pierde entre cientos de voces iguales. Los oficiales de las SS caminan entre la multitud con un gesto casi aburrido. Con un movimiento de dedo, deciden quién vive un poco más y quién no. Ese gesto tiene un nombre: la selección. A la derecha, los que pueden trabajar. A la izquierda, los que no sirven para el trabajo forzado. Los niños pequeños, los ancianos, los enfermos y casi todas las mujeres embarazadas o que llegan con hijos de la mano. Porque un niño en brazos, a los ojos de la SS, no es una vida. Es un obstáculo para el trabajo de la madre. A esas mujeres y a esos niños les dicen que primero se ducharán, que después se reunirán con el resto de la familia. Caminan hacia lo que parecen ser vestidores. Se desvisten. Entran a una sala sin ventanas. No hay agua en las duchas. En menos de media hora, miles de personas, la mayoría mujeres y niños, ya no existen. El humo que esas mujeres olieron al bajar del tren, sin saberlo, era la respuesta a la pregunta que ninguna se atrevió a hacer en voz alta. Las que quedan del otro lado, las seleccionadas para trabajar, no lo saben todavía. Solo sienten un alivio confuso por haber sido elegidas. Pronto entenderán que sobrevivir a la selección fue apenas el primer paso de una guerra distinta. En el sector conocido como Birkenau, separado del resto del campo por alambre de púas electrificado, existía un lugar que los prisioneros llamaban simplemente el Frauenlager, el campo de mujeres. Barracones de madera pensados originalmente para caballos ahora albergan a 800, a veces 1000 mujeres. Duermen en literas de 3 pisos, 6 o 7 cuerpos apretados en un espacio pensado para 2. El aire dentro es irrespirable, sudor, enfermedad, miedo. No hay agua limpia, no hay letrinas suficientes. El tifus y la disentería se extienden como un incendio silencioso. Los piojos cubren la ropa, el cabello, las heridas abiertas. El frío del invierno polaco entra por las tablas mal ajustadas de los barracones y se queda ahí, dentro de los huesos, durante meses. La comida, si puede llamarse así, es un líquido oscuro por la mañana, un pedazo de pan casi incomible al mediodía, y por la noche, si hay suerte, una sopa aguada con algo que alguna vez fue verdura. Cada mañana, antes de que salga el sol, las mujeres deben formarse afuera, en filas perfectas para el recuento. El apel. A veces dura 1 hora, a veces 5, bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo un sol que quema. Da igual si alguien se desmaya. La fila debe mantenerse exacta.
El cuerpo empieza a fallar antes que la mente. La menstruación se detiene en la mayoría de las mujeres, producto del hambre extrema y del terror constante. Muchas lo interpretan, en ese momento, como una humillación más. Con el tiempo, entenderán que fue, sin saberlo, uno de los pocos actos de su cuerpo que las protegió de un peligro todavía mayor. Entre una llamada y otra del recuento, el tiempo parece detenerse. Las mujeres esperan de pie, sin moverse, mirando al frente, mientras un guardia camina entre las filas, contando cabezas como quien cuenta ganado. Si el número no coincide, si falta una que murió durante la noche en su litera y nadie lo notó, la formación puede alargarse horas enteras bajo el cielo abierto. Dentro de los barracones, el silencio de la noche nunca es completo. Hay toses, hay alguien que llora en voz baja, hay alguien que reza en un idioma que la mujer de al lado no entiende, pero cuyo ritmo reconoce igual. Porque el miedo, dicen las sobrevivientes, suena parecido en cualquier lengua. Sobrevivir un día en el Frauenlager no significaba haber ganado nada. Solo significaba empezar de nuevo, mañana, la misma pelea. Pero antes de llegar a los barracones, cada una de estas mujeres tuvo que perder algo que ni el hambre ni el frío les habían quitado todavía. ¿Quiénes eran? Primero, el cabello. Las hacen sentarse en fila, y una máquina eléctrica pasa sobre sus cabezas sin ninguna delicadeza. El cabello que algunas llevaban trenzado desde niñas, el que sus madres peinaban, el que alguna vez alguien elogió, cae al piso en cuestión de segundos. Después, la ropa, la que llevaban puesta, la última prenda que las conectaba con su casa, con su nombre, con su vida anterior, se la quitan y jamás la vuelven a ver. Les entregan un uniforme rayado, casi siempre de la talla equivocada, casi siempre sucio de quien lo usó antes, y luego, el número, un pinchazo tras otro, en el antebrazo izquierdo, hasta formar una cifra que quedará ahí para siempre. A partir de ese momento, para la administración del campo, esas mujeres ya no tienen nombre. Son un número. Se dirigen a ellas por ese número. Se las cuenta por ese número. Si mueren, se registran por ese número. Sobrevivientes que años después contaron su historia coincidieron en algo que parece pequeño, pero no lo es. Mirarse al espejo, cuando había un espejo, o el reflejo de un charco de agua, y no reconocerse. La cabeza rapada, la ropa idéntica a la de todas las demás, el hambre deformando el rostro. Muchas describieron esa sensación como una segunda muerte, una que ocurría mientras el cuerpo seguía respirando. Perder el nombre no fue solo un trámite administrativo. Fue, para miles de mujeres, el primer paso de una estrategia diseñada para borrar, poco a poco, la certeza de que alguna vez fueron alguien. Y sin embargo, entre esas mismas mujeres despojadas de todo, algo se negó a desaparecer. Algo que se hizo más fuerte, precisamente, en los momentos donde debía haberse quebrado del todo. De todas las historias que salieron de Auschwitz, ninguna pesa tanto como la de las madres. Ya vimos que, al bajar del tren, una mujer embarazada o con hijos pequeños era enviada casi siempre directamente a la cámara de gas. Pero la historia no siempre fue tan rápida ni tan simple. Algunas mujeres llegaron embarazadas sin que se notara todavía. Escondieron su embarazo bajo el uniforme, bajo el hambre que hacía desaparecer cualquier forma en el cuerpo, aterradas de lo que significaría ser descubiertas. Dieron a luz, en algunos casos, escondidas en los barracones, ayudadas en silencio por otras prisioneras que hacían de parteras con las manos vacías y sin nada más que ofrecer que su presencia. La mayoría de esos bebés no sobrevivió más de unos días. No por accidente. Matar a los recién nacidos era, con frecuencia, la única manera de evitar que la madre fuera enviada directamente a la muerte junto con su hijo. Sobrevivientes que dieron testimonio después de la guerra describieron ese momento.
el de tener que despedirse de un hijo recién nacido para poder seguir con vida ellas mismas, como la herida que nunca cerró, incluso décadas después de haber salido del campo. Otras madres llegaron con hijos ya nacidos, de 5, de 8, de 12 años. Y ahí ocurría otra forma de crueldad. En ocasiones, a una madre se le permitía elegir: ir con su hijo pequeño hacia la fila de la izquierda, sabiendo lo que eso significaba, o dejar que el niño fuera solo. Ninguna madre eligió lo segundo. Ese instinto, quedarse junto al hijo hasta el final, aunque el final llegara en minutos, es una de las razones por las que tantas mujeres murieron el mismo día de su llegada, sin siquiera ser registradas, sin un número, sin dejar rastro alguno en los archivos del campo. Los historiadores calculan que decenas de miles de niños murieron en Auschwitz, la gran mayoría junto a sus madres, en las horas posteriores a bajar del tren. Hay silencios que ningún documental puede llenar. Este es uno de ellos. Y sin embargo, incluso en ese horror, hubo mujeres que sobrevivieron sabiendo exactamente lo que le había pasado a su hijo. Y decidieron, contra toda lógica, seguir viviendo, para poder, algún día, contarlo. Dentro del campo de mujeres existía un bloque distinto a los demás. El bloque 10. Ahí, un grupo de médicos de las SS utilizó los cuerpos de cientos de mujeres judías para realizar investigaciones que no tenían nada que ver con la medicina y todo que ver con la ideología del régimen. El doctor Karl Klauberg dirigió experimentos orientados a desarrollar un método rápido y barato de esterilización masiva. Sometió a las mujeres a inyecciones dolorosas y procedimientos sin anestesia, buscando, según sus propios informes, una forma de resolver a gran escala lo que el régimen nazi consideraba un problema demográfico. El doctor Horst Schumann llevó a cabo experimentos similares utilizando radiación, exponiendo a las mujeres a dosis que dejaban quemaduras y daños permanentes, con el mismo objetivo: encontrar una manera eficiente de anular la capacidad reproductiva de miles de personas. No hace falta describir cada procedimiento para entender lo que significaron. Basta con decir que cientos de mujeres entraron al bloque 10 y salieron con heridas que no eran solo físicas. Muchas quedaron estériles de por vida. Otras no sobrevivieron. Ninguna de ellas dio su consentimiento. Ninguna recibió una explicación honesta de lo que le estaban haciendo. Lo que ocurrió en ese bloque no fue ciencia. Fue una forma más de la misma maquinaria de destrucción que operaba en el resto del campo, solo que esta vez disfrazada de bata blanca. Y quienes administraban el día a día de esa maquinaria, quienes decidían quién comía y quién no, quién trabajaba y quién era castigada, no siempre llevaban uniforme de oficial médico. Muchas veces llevaban uniforme de mujer. Se las llamaba Aufseherinnen, supervisoras, mujeres alemanas reclutadas y entrenadas por las SS para vigilar y controlar a las prisioneras del campo femenino. Muchas sobrevivientes coincidieron, años después, en algo perturbador. El miedo que sentían hacia algunas de estas guardias era comparable, y en ciertos casos, mayor, al miedo que sentían hacia los oficiales hombres. Maria Mandel llegó a ser la responsable principal del campo de mujeres en Birkenau. Sobrevivientes la describieron como una figura fría, calculadora, capaz de mostrar un gesto de aparente amabilidad un día y ordenar un castigo brutal al siguiente. Después de la guerra, fue juzgada y condenada por su participación directa en la maquinaria de exterminio. Irma Grese, apenas una joven de poco más de 20 años, se volvió tristemente conocida entre las prisioneras por la crueldad con la que ejercía su autoridad. Varias sobrevivientes la mencionaron específicamente en sus testimonios como una de las figuras que más temían dentro del campo. Johanna Langefeld tuvo un papel distinto.
Ocupó un cargo de mayor jerarquía en distintos momentos, y su relación con el sistema del campo fue más compleja, marcada por tensiones con otros mandos de las SS. Aún así, formó parte de la misma estructura que hizo posible el sufrimiento de miles de mujeres. Es importante decirlo con claridad. Estas mujeres no fueron víctimas del sistema, fueron parte activa de él. Eligieron ese rol y lo ejercieron con un nivel de poder absoluto sobre la vida de las prisioneras. Para las mujeres del Frauenlager, entender quién sostenía el poder dentro del alambre de púas no era un dato histórico. Era una cuestión de supervivencia diaria. Y sin embargo, en medio de ese poder absoluto, algo que ninguna guardia, ningún oficial, ningún sistema logró destruir del todo, siguió existiendo entre las propias prisioneras. En un lugar diseñado para destruir cualquier forma de humanidad, la humanidad, de todas formas, encontró grietas por donde sobrevivir. Sobrevivientes relataron una y otra vez la existencia de pequeños actos que hoy podrían parecer insignificantes, pero que dentro del campo equivalían a un acto de resistencia. Dividir un pedazo de pan entre dos, entre tres, incluso cuando eso significaba quedarse con menos. Mujeres que apenas se conocían empezaron a cuidarse entre sí como si fueran familia. Se turnaban para vigilar durante la noche a alguna compañera enferma, tratando de esconderla durante los recuentos para evitar que fuera enviada a una nueva selección. Compartían información sobre dónde conseguir un trapo extra, sobre qué guardia era menos cruel ese día, sobre cómo sobrevivir un turno de trabajo sin desplomarse. A estos vínculos, muchas sobrevivientes los llamaron después hermanas de campo, mujeres que no compartían sangre, pero que se sostuvieron mutuamente cuando ya no quedaba nada más a lo que aferrarse. Hubo también actos más silenciosos. Recordar en voz baja una canción de la infancia, contarse una historia antes de dormir, prometerse que si una sobrevivía y la otra no, llevaría su nombre al mundo exterior. Ese tipo de promesas, repetidas en cientos de barracones distintos, explican en parte por qué tantos testimonios lograron llegar hasta nosotros. Hubo también quienes encontraron una forma de resistencia en el trabajo mismo. Algunas mujeres, asignadas a las cocinas o a los talleres de costura del campo, aprovechaban cualquier descuido para esconder un puñado extra de comida entre la ropa y hacerlo llegar hasta una compañera enferma que ya no podía levantarse de la litera. Sabían que, de ser descubiertas, el castigo podía costarles la vida. Lo hacían de todas formas. La esperanza, dentro de Auschwitz, no era ingenua. Era, en muchos casos, la última herramienta de supervivencia que les quedaba. Y algunas de esas mujeres, contra toda probabilidad, lograron sostenerla hasta el día de la liberación. Se calcula que alrededor de 130.000 mujeres fueron registradas como prisioneras en Auschwitz a lo largo de su funcionamiento. A ellas hay que sumar a las decenas de miles que nunca llegaron a ser registradas, porque fueron enviadas directamente a la muerte el mismo día de su llegada. De la mayoría de esas mujeres, la historia no guarda un nombre, solo un número, o ni siquiera eso, pero algunas sí sobrevivieron. Salieron de Birkenau cuando el Ejército Rojo liberó el campo, en enero de 1945, convertidas en testigos de algo que el mundo apenas empezaba a comprender. Durante décadas, muchas de ellas decidieron hablar. Escribieron libros, dieron entrevistas, volvieron, cuando pudieron soportarlo, al lugar donde habían perdido a sus madres, a sus hijos, a sus hermanas de campo. No lo hicieron para que sintiéramos lástima. Lo hicieron para que no lo olvidáramos. Cada testimonio que hoy conocemos existe porque una mujer, en medio del horror más absoluto, decidió resistir un día más solo para poder contarlo después. Hoy, en el lugar donde alguna vez estuvieron esos barracones, el viento sigue soplando sobre la misma tierra. Ya no hay gritos, ni perros, ni humo en el horizonte.
Solo silencio y las vías del tren, oxidadas, que todavía apuntan hacia la rampa donde todo empezaba. Quien camina hoy por ese lugar puede sentir, si presta atención, que ahí no solo hubo muerte. También hubo, hasta el último momento, mujeres que se sostuvieron una a la otra. Madres que protegieron a sus hijas hasta el final, desconocidas que se convirtieron en hermanas. Y sobrevivientes que contra todo pronóstico encontraron la fuerza para regresar a contarlo. Recordar esta historia no es un ejercicio del pasado, es una forma de vigilancia sobre el presente. Porque mientras existan personas dispuestas a escuchar estas historias, existirá también la posibilidad de que algo así nunca vuelva a repetirse.